Adelante, hermana. Ya. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Exaltamos y honramos tu santo nombre en este momento, Señor. Nos disponemos, Padre, de corazón, de mente y espíritu, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Y cómo no agradecerte por nuestro pastor Mario, Señor, que se prepara, que tú le das sabiduría que viene de ti, Señor, para exponer tu palabra. Y guárdanos a nosotros también, Señor, que podamos entender y, Señor, poner en práctica todo lo que nos expone hoy, nos dice tu palabra y tienes para nosotros tanta paz, tanta alegría, Señor, y que podamos dar testimonio a las personas que nos rodean, Señor. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Señor le bendiga en esta tarde, noche. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Y bueno, saludamos a los hermanos que están aquí, a los que están en el chat. La hermana Beatriz, la hermana Jenny, la hermana Magnolia con su perrita que se porta tan bien y es tan educada. Entonces, mira, cómo se ríe Magnolia o la perra, uno de los dos está muerto de risa ahí. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a seguir en nuestros estudios bíblicos de ¿cómo se llama? De Romanos. Y vamos entonces a continuar, ¿no? Donde nos quedamos el martes pasado. Vamos a abrir Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 15 al 23. Romanos capítulo 6, del 15 al 23, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, en esta hora te damos gracias porque hemos podido llegar hasta aquí, a pesar del tráfico y de las dificultades, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí congregados en tu nombre. Bendice a los que están aquí, bendice a los que están en el chat. Que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Y ahora bendice tu palabra, que, Señor, ella misma produce frutos espirituales y que ella, Señor, no regresa vacía. Te ruego que puedas fluir a través de mí por medio de tu Espíritu Santo para, Señor, exponer tu mensaje
y que, Señor, tú puedas bendecir a los que están oyendo y que al terminar este estudio podamos salir gozosos de que hemos estudiado tu palabra y estamos en tu presencia. Reprende cualquier cosa que no esté en tu voluntad y perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, venimos estudiando Romanos, venimos viendo esta carta donde se está hablando bastante de la justificación. Recuérdense que hay dos grupos, judíos, gentiles en esta congregación. Y entonces el apóstol Pablo va dando, ¿cómo se llama? Una disertación, ¿no? Si lo queremos ver así, con respecto a la justicia de Dios, con respecto a la gracia de Dios, con respecto a la justificación de Dios. Y ahora surge la misma pregunta que surgió en el versículo 1, pero con respecto a otro punto, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 1 surge esa pregunta porque había terminado el capítulo 5 diciendo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces él le hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera. Pero de la manera que terminó el martes pasado, también dice, ustedes no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia, cosa que es cierto. Y entonces ahora vuelve la misma pregunta. Por tanto, ni el apóstol Pablo era liberal, ni la palabra de Dios era liberal, sino que vuelve la misma pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vuelve a dar la misma respuesta. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se puede malinterpretar el hecho, ya yo no tengo el yugo de la ley, ya yo sencillamente no respondo a una ley, yo no soy justificado por una ley. Se puede disertar sobre eso, pero hay que tener cuidado en que se vaya de balance las cosas. Las escrituras nos ponen siempre las cosas en balance, ¿no? Y entonces, bueno, como todo es por gracia, como yo no tengo que justificarme por nada, como yo no tengo que cumplir nada para ser justificado, porque ya Jesucristo me justificó, entonces esto es, ya tú sabes, esto es como me convenga a mí. Y dice la palabra de Dios, no, aunque estás bajo la gracia, en ninguna manera tú debes pecar. En ninguna manera estás autorizado a pecar. Por tanto, hermanos, seguimos ante la misma disyuntiva, que ya sea por ley o ya sea por gracia, Dios es un Dios santo y ¿cómo se llama? Y aborrece el pecado. Dice el versículo número 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermano, mire, hay dos cosas, o una o la otra, o lo tomas o lo dejas. O eres esclavo de Satanás y del pecado, o eres esclavo de Cristo. O tu amo es el pecado y el diablo, o tu amo es el Señor. Y en muchas ocasiones la traducción de siervo que pone Pablo significa esclavo. Es decir, se está refiriendo a eso. Por tanto, no tenemos, aquí no tenemos términos medios. Aquí no hay términos medios. O sirves a uno o sirves a otro. Sencillamente, o quedas bien con uno o quedas bien con otro. Dentro del mundo espiritual en que nosotros estamos viviendo, hay dos fuerzas. Está la fuerza espiritual del mal, el cual
se mueve por Satanás y los ángeles caídos, los cuales son demonios, espíritus inmundos, etcétera. Y todo ese mundo espiritual es el que se mueve, es el que rige todo. Cuando nosotros no somos cristianos, querramos o no querramos, estamos bajo el mundo espiritual del mal. Querramos o no querramos, aunque tú seas ateo, tú digas yo no creo en Satanás, puede ser cada uno que sea, que es bien extraño, que tú nunca vas a dejar de creer en algo, aunque sea en ti mismo, una ideología, en cualquier cosa. Pero vamos a pensar, hay algunos que dicen, no, yo no creo en nada, yo no creo en nada, yo no creo en nada, y hay otros que sí, hacen pacto, tienen ese tipo de relación con el mundo del ocultismo. Da lo mismo, están bajo el reino espiritual del mal. Este mundo, no lo digo yo, bueno, por si acaso vamos a buscarlo ahí, en Primera de Juan, algún hermano que me lo pueda leer, Primera de Juan. Ok, Primera de Juan 5:19. Hermana Magnolia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Si Dice quiere leer el 18 para entrar en contexto. amén. Dice la palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Le hice leer el versículo 18 por la última frase del versículo 18, donde dice, y el maligno no le toca. Es decir, ahora voy a explicar esto. Ahora dice 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Por tanto, los únicos que no están bajo el maligno son los redimidos por la sangre de Cristo. Porque el maligno, dice ahí, no le toca. No le puede tocar. No, estamos en el mundo, pero no somos el mundo, como dice la palabra. Ahora, de ahí para adelante, el mundo entero, quiera, ya le digo, uno cree más, otro cree menos, está bajo la operación del maligno. Dentro de eso uno tiene más influencia, otro tiene menos influencia, y hay quien tiene no influencia, hay quien tiene posesión, como lo vemos en la escritura, que ya esa es otra parte, ¿no? Influencia, opresión y posesión. Lo vemos en la escritura cuando Jesucristo le endemoniaba a Areno y otros casos que sí, esa gente sí están más atados todavía porque están posesionados y Satanás vive dentro de ellos. Pero lo que quiero decirle es, o estás en un bando o estás en otro. No hay un punto neutro. No, yo soy neutro. Yo sencillamente, no me meto ni para un lado ni para el otro. En muchas guerras hay países que se involucran y hay países que son neutros. Y, por ejemplo, la famosa película Casablanca, que yo cuando eso no había nacido, pero la he visto, se desarrolla en un lugar precisamente de Marruecos que se llama Casablanca, donde según los historiadores, en la Segunda Guerra Mundial fue un punto neutro. Fue un lugar como intercambio, un lugar neutro, y bueno, se desarrolla una historia de amor, y ustedes saben cómo es la historia esa, la película esa. Pero eso puede pasar inclusive en una guerra, pero en la guerra espiritual, en el mundo espiritual, no hay punto neutro. O estás atrapado por uno
o por el otro. ¿Se entiende lo que está diciendo Pablo aquí? No, yo no creo, que me han dicho a mí, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, no creo ni en la paja de los sepulcros. Bueno, no tienes que creer en la paja de los sepulcros, ni tienes que creer en nada. Sencillamente, si no tienes a Cristo, aunque no lo quieras reconocer, estás dominado y estás bajo el maligno, como dice la palabra, que le ha cegado el entendimiento. Ahora, sigue diciendo, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, el Señor le está diciendo que gracias a Dios, aunque eran esclavos, miren la palabra, por eso le estoy repitiendo el versículo, habéis obedecido. Es decir, que hay una acción mía, ¿no? Habéis obedecido. Yo tuve que obedecer. Entonces todavía hablábamos en el mensaje del domingo sobre un punto de eso. Hablábamos de las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, sí, porque estábamos hablando de cuando había que enfrentar gigantes y bueno, cuán importante es la obediencia. Entonces, dice la palabra que habiendo obedecido, y dice, fuimos libertados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. Es decir, ya salí de este amo y entonces ahora entré en este, que ese es mi Señor, pero con características totalmente diferentes. Porque ese Señor me muestra amor, porque ese Señor, contrario, bueno, Dios me perdone, de acuerdo a como yo pienso, no me fuerza. Satanás sí me fuerza y me tiene atado. Entonces, la tablita que vimos aquí, entonces yo creo que ese Dios lo hizo todo por mí, murió en la cruz del Calvario, pero yo estoy en Él por lo que Él hizo por mí, no por mis méritos, por lo que Él me brinda, y entonces yo no estoy forzado, porque si no, entonces estuviera otro, fuera esclavo de otro tirano, ¿no? Sencillamente estoy ante alguien que me ama con características totalmente diferentes, que es la que estamos viendo en esta noche. ¿Qué dice Juan, capítulo 8? Y los versículos del 31 hasta el 36. Yo leo. La palabra dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay algunas palabras importantes en esto que la hermana leyó. Si permanecieres en mí, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos reaccionan y le dicen, espérate, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo puedes tú vas a decir que nosotros no somos libres? Y ahí Jesús
viene a la misma enseñanza que estamos viendo hoy aquí en Romanos. Dice, de cierto os digo, es decir, esta palabra es bien afirmativa, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Olvídate, estás sirviendo al pecado. Y el esclavo, mira ahora la comparación entre los dos amos. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Por tanto, si somos del enemigo, somos esclavos de un ogro, aunque se disfrace como ángel de luz. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero es que le hace milagros en ese mundo. Miren, yo tuve una virtud o una consecuencia, yo no sé, que a mí Cristo me sacó bien de abajo, ¿no? Y cuando digo bien de abajo, de un barrio que no era tampoco llegado al punto de ser marginal, pero un barrio bajo, y entonces lo que les quiero decir es donde se movía el satanismo. Por eso yo siempre le pido a Dios que me permita predicar un Cristo de poder. Que me permita predicar un Cristo de poder. No tendría yo ninguna esencia de estar aquí parado en ningún lugar si yo no tuviera la convicción de que yo estoy predicando un Cristo de poder. ¿Por qué razón digo eso? Porque cómo yo no voy a predicar un Cristo de poder si yo sé por experiencias de amigos míos y de personas que han recibido en un momento determinado un milagro, que han recibido que ese mundo, el problema está con respecto a ese mundo del mal, ¿no? Que hay dos tendencias. Uno, le saltan demasiado y ven demonios donde quiera, y otros lo quieren ignorar al 100%. Y ni una cosa yo creo que es buena, ni la otra tampoco, ¿no? Las cosas yo creo que deben ir en su lugar, en su balance, como lo estaba diciendo. Pero ciertamente, ciertamente yo les puedo decir de cosas que vi suceder delante de mí y que es un mundo espiritual del mal, ¿no? Ahora, estoy pensando así porque me vienen varios ejemplos, pero si me pongo a ponerle ejemplos, entonces se me va a ir el tiempo, ¿no? En otro momento quizás le cuento alguna que otra experiencia. Ahora, esos milagros que supuestamente hace Satanás a través de un brujo, a través de el otro, ¿para qué? Porque los aman. No los aman. Para darle alguna prueba, para engancharlos más. Para engancharlos más. Para llevarlos más a él y más a la ruina. Entonces ahí te ofrece mucho, ese es el dicho, te ofrece mucho, te da poco, te da algo y después te lo quita todo. Pero como ya tuviste una prueba, tú sigues para adelante. No, espérate, ahora tengo que dar un sacrificio mayor y ahora tengo que, pero ahora tengo que hacerme santo, una pila de peso, que es lo que le llaman hacerse un pacto de eso en un trono. ¿Para qué vamos a hablar de esas cosas satánicas? Entonces tú tratas de seguir para adelante y seguir buscando. Y solamente Cristo te puede sacar. Empezaste por la magia blanca, que es tan satánica igual que la otra, y pasaste para la magia negra, y entonces en todo eso estás bajo un amo que sí te da ciertas pruebas para agarrarte aún más firmemente y llevarte con él para el infierno. Porque sencillamente lo que quiere es que tú no conozcas a Cristo porque te odia, porque odia a Dios y porque como él está condenado, quiere condenar a todo que pueda con él. Ahora, fíjense cómo se refiere ahora al que es libre. Mas el Hijo, ahora, este Señor que nosotros tenemos, no nos trata como un esclavo, aunque nosotros somos siervos, y nos trata como un hijo.
nos trata como a hijos. No nos trata simplemente, es decir, como, y lo vamos a ver más adelante en Romanos aquí, en el capítulo 8, donde dice que ya nosotros le decimos a él, Abba Padre, es decir, papito, papadito, sí, podemos entrar en una comunión y como, no sé si ustedes, como un chiqueo, es decir, con Dios, es decir, con un ogro tú no entras en eso, ¿no? Y en otra parte mismo Juan dice, ya no me llamaré mis siervos, aunque sí somos siervos, sino les llamaré mis amigos, porque el siervo no sabe lo que es su señor, pero su amigo sí. Así que es todo lo contrario, totalmente opuesto. El reino satánico al reino de Cristo, donde nosotros somos tratados como hijos, y donde dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es que yo soy libre por andar por la calle, es que estoy atado por el pecado, es que estoy esclavo del pecado. Y entonces solamente un Padre amoroso podría morir por mí en la cruz del Calvario. Satanás me engaña porque me odia, pero Cristo me ofrece todo porque me ama y se dio por mí en la cruz del Calvario. Entonces somos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia, que es algo totalmente diferente que hemos adquirido de Dios. Vamos a poner esto aquí, no sé si se me va el tiempo. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, muchas veces no, la mayoría de las veces somos marionetas del enemigo, hacemos cosas de las cuales nosotros mismos tenemos que avergonzarnos. Y que presentamos nuestros miembros, dice la palabra, lo presentamos para la inmundicia, lo presentamos para la iniquidad, con nuestras propias acciones. Nos estamos autodestruyendo y nos estamos evauperando y nuestra vida va degradándose. A medida que nos introducimos más, el pecado va degradándose y nosotros vamos siendo más atados y vamos peor. Y siempre las cosas van de mal en peor. Sencillamente, haciendo un paréntesis en esto, hay artistas, hay deportistas que se sabe, algunos de ellos lo han confesado, que han hecho un pacto de sangre, políticos. Dentro de los políticos, no sé quién ni nada, ni voy a acusar a nadie, pero hay pactos satánicos, hay corrupción, hay cosas que están saliendo, hay cosas de los luminares, hay cosas que están saliendo detrás de lo que un día hablamos, detrás de toda esta cientología, detrás de la meditación trascendental, el cambio de energía, el yoga, en todas estas cosas. Entonces, hay artistas, hay deportistas que le entregan su alma a cambio del éxito en este mundo. Si tú me haces, y después algunos lo han confesado, otros lo hacen públicamente. Hace un tiempo hubo un concierto en donde Satanás trata y donde se hicieron una serie de señales en ese concierto de los luminares y todo eso, y sin embargo el que estaba viendo el concierto no lo vio, pero el que lo estaba filmando con su celular después lo publicó. Mira lo que hizo tal artista, mira lo que hizo tal, confirmando ellos mismos. Sencillamente
que le dan su alma al diablo, que ofrecen sus miembros a la iniquidad y a la inmundicia por la gloria de este mundo. Y es triste, porque dice la palabra de Dios que de qué le valiera al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Pero el hombre tiene una ambición muy grande de ser protagonista, de estar en el centro, de triunfar, de poder sobresalir por encima de los demás, cosa contraria a lo que nos invita la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos dice: el que quiera ser el primero entre vosotros, sea el que sirve. Porque yo, siendo Dios, estoy entre vosotros y soy el primero que sirve, y soy el que sirve. Pero eso es algo que tenemos intrínseco nosotros en la carne, ¿no? Porque todavía estamos en un cuerpo, pero cuando nosotros sencillamente nos centramos en Cristo y tenemos el ejemplo de Cristo como primordial en nuestras vidas, lo que podemos hacer simplemente es humillarnos. Lo que podemos hacer es decirle al Señor: Señor, permíteme tener un corazón de siervo. Lo que podemos hacer es, como dice el salmista en el Salmo número 8, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste o fundaste, me pregunto: ¿y quién es el hombre para que tengas memoria de él? Para que tengas en memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. No, digo que yo siempre cambio algo, pero lo que le quiero decir, cuando tú te encuentras, lo único que puedes hacer es decirle: Señor. Cuando Isaías se encontró, cuando Moisés se encontró con la gloria de Dios, Isaías dijo: ay, mi madre, soy hombre muerto, soy hombre de labios inmundos, y he visto. Esa es la reacción. Cuando usted ve una persona que quiere tener protagonismo o arrogancia, ese está muy lejos, está muy descentrado, sencillamente, de lo que dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra que ellos presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia. Así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Sirvamos a la justicia en santificación, para santificación. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Es decir, no le daba cuenta a nadie, ¿no? Pero qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Y aquí, cuando se está refiriendo a muerte, no se está refiriendo simplemente a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que es la peor. El fin de todas estas cosas, como dice ahí, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Al final, cuando tú sales de todo eso, al otro día tú dices: ¿y qué hice, chico? ¿Y qué me ha quedado? Bueno, no puede ser que me ha quedado un hueco en el bolsillo tremendo, una gastritis tremenda por el alcoholifán o lo que sea que me tomé. Y entonces, en todo eso, tú dices: ¿es esto la vida? ¿Es esto lo que para lo que tiene sentido? ¿Es esto lo que vale? ¿Es esto para lo que yo fui criado? Dice ahora el versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora, hay un fruto que se tiene que ver en el cristiano y se debe ver en el cristiano, que es la santificación. Préstame ahí, creo dónde soy, a ver si después para borrar la pizarra.
Hermano, de las cosas, ya esto se lo he explicado a ustedes, pero para recordárselo, la santificación tiene dos partes. ¿Mejor aquí? La santificación tiene dos partes. Cuando me convierto, que soy declarado santo, porque Dios me dio de su santidad, entonces en el momento que yo me convierto, ocurren varias cosas: soy justificado, soy regenerado, soy adoptado, soy transformado, etcétera. Pero una de las cosas que ocurre también es que soy santificado, ¿no? Es decir, Dios me declara santo. Ahora, contrario a todas las demás cosas que ocurren, bueno, dos o tres, ya se lo he explicado. Entonces viene la otra parte, que es la de la santidad. La de la santidad, que es un proceso de crecimiento paulatino, donde ya yo le expliqué que nunca en este cuerpo de pecado vamos a llegar a la completa santificación en esta tierra, pero donde la Biblia nos manda a buscarla, la Biblia nos manda a anhelarla, la Biblia nos manda a seguirla. Y bueno, ¿por qué le digo que tiene para algunos tres partes? Porque entonces algunos le llaman, cuando llegamos al cielo, la santificación total, y otros le llaman la glorificación, que da lo mismo. Eso es un término de hombre, eso es un término teológico, eso, ¿no? Pero lo que les quiero decir, hay algo que está claro, y lo vamos a ver ahora. Vamos a buscar algunos textos aquí en la Escritura, pero quise empezar primero por el diagramita para recordarle esto. Hay algo que está claro, que es lo que nos está diciendo la Biblia. Nosotros fuimos llamados a dar frutos de santidad, no a dar frutos de inmundicia. Entonces, eso no es nada. Aquí no pasa nada. Y entonces tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. No, eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que debemos dar frutos de santidad. Vamos a ir a buscar ahí, segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 14 al 18 y el primer versículo del capítulo 7. La de Beatriz. Hermana Beatriz. Ya. Sí. Segunda de Corintios 6, del 14, ¿no? Sí, el 14 al 18 y el primer versículo del capítulo 7. Ya. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, primero habla de yugo desigual. Muchas veces se usa este texto para el matrimonio y es una gran verdad. Pero no solamente se hace un yugo desigual,
cuando tú te casas con una persona que no es cristiana, ¿no? También se puede hacer un yugo desigual en un negocio. También se puede hacer un yugo desigual en una convivencia. También se puede hacer un yugo desigual en muchas cosas de la vida. Y entonces ahí empieza a hacer una comparación entre el Cristo y Satanás, entre el creyente con el incrédulo, el templo de Dios con el templo de Baal, Dios y los ídolos, etcétera. Y entonces después nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo y después dice, salid de él y no toquéis el inmundo, pero dice el primer versículo del capítulo 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, no solamente hay veces que yo peco con mi carne, ¿no? Si yo me robo esto ahora que tengo en la mano, me lo dan de prestar, estoy contaminándome, estoy robando con la carne, pero por ejemplo, si yo tengo mala voluntad por alguien, si yo tengo odio, si yo tengo rencor, es decir, puede ser cosas que maledicencia, codicia, etcétera, son cosas que tengo en espíritu, en mi mente, que a lo mejor por fuera no se ven, y yo estoy muy limpio por fuera, pero en el corazón Dios lo ve todo. Dice, perfeccionando la santidad. Esto en el temor de Dios. Por tanto, Dios nos llama a santidad. ¿Qué dice primera de Tesalonicenses capítulo 4? Una pregunta. Hermana Susana, ¿usted quería preguntar algo? ¿Alzó la mano? Oh, cuando empiece las preguntas, yo pensé que tenía que tenerla arriba para que me vieran, Okay. perdón. Ok, bueno. A ver, algún hermano que me lea primera de Tesalonicenses 4, de los versículos 1 hasta el 8. Primero, segundo, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. ¿Hasta qué versículo? Al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Habla de muchas cosas aquí, pero yo estoy enfocándome en la santificación. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en una amonestación bien directa. El que desecha esto que yo estoy haciendo un llamado a la santificación, en el matrimonio, fuera del matrimonio, lo que sea, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Ahora, dice el versículo 3, pues es la voluntad de Dios que vuestra santificación. Muchas veces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la santificación. ¿Y qué dice el versículo 7? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Entonces, hermano, ¿qué dice en el versículo 23 del capítulo 5, ahí mismo en primera de Tesalonicenses? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Os santifique por completo. Y aquí habla de lo que hablábamos un día de la tricotomía. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, empezando por mí, yo no soy santo ni nada de eso. Yo mismo me tengo que aplicar esto a mí y yo mismo tengo que tratar de buscar la santificación todos los días de mi vida.
Todos los días de mi vida yo tengo que tratar de subir un peldaño más y puede ser que mañana rebalé, pero tengo que alcanzar otro peldaño y seguir para arriba y buscar a Cristo. Que dice Hebreos 12:14, que ya lo vimos los otros días. Uno de los pasajes bien. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los que defienden esta parte de la doctrina dicen, tú no vas a entrar en el cielo en pecado. Sin santidad, lo dice la palabra bien claro. Seguir, buscar, ir detrás de la santidad. Yo simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo no estoy comprometido con nadie. Yo simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué dice Primera de Pedro, capítulo 1? Pedro, capítulo. Espérate, que estoy en segunda. No habla de salutación. No. Capítulo 1, versículo 16. 15 y 16, si quiere, lea, hermano, porque lo voy a leer. Primero Pedro 1, 15 y 16. ¿Alguien del Zoom quisiera leer? Yo no. Cris. Ya. Primera de Pedro 15:16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está ahí, gracias, hermana. Es decir, dice, aquel que me llamó es santo. Ese es el problema por lo que Dios nos invita a la santidad. No nos invita al desorden, ni la inmundicia, ni al pecado. Dios es santo, más que santo, santísimo, 3 veces santo. Dice, como aquel que me llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El listón está bien alto, pero nos llama a ser un pueblo santo, ¿no? Como dice también ahí, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, el pueblo adquirido de Dios. Entonces, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed, imperativo, santos, porque yo soy santo. Entonces, podemos volver al capítulo 22, al versículo 22, perdón, de Romanos, donde dice que tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Es decir, el fruto que yo tengo que dar aquí es un fruto de santidad. La gente tiene que ver, no un santurrón, sino una persona totalmente que pueda reflejar a su Dios. Repito, empezando por mí, yo soy el primero que tengo que mejorar cada día y subir un peldaño, pero ese es el reto. Yo estoy igual que ustedes, subiendo esa escalera, Señor, permite, pero el reto es que yo nunca me conforme. Cuando yo me levante cada día, yo tengo que buscar la santidad, ese es el reto, porque cuando yo me levante mañana, yo no he llegado a la total santificación, como no lo estoy ahora. Entonces mañana voy a buscar la santidad de nuevo. ¿Cómo? Viviendo en su presencia, orando, leyendo la Biblia, tratando de hacer cosas que agraden a Dios. Y entonces, después dice, y como fin de esa vida, nosotros tendremos una recompensa. Nosotros tendremos una recompensa eterna. Nosotros tendremos la bendición de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, no solamente tenemos un Señor que nos ama como hijos, sino un Señor que nos ha dado nos ha preparado un lugar especial, un banquete especial, un lugar sobrenatural para estar para siempre con nosotros. El otro nos quiere llevar a un lugar horrible de condenación eterna, pero Cristo nos
el otro no hizo nada por mí. Al contrario, lo que hizo fue engañarme y tratar de seducirme. Pero Cristo lo pagó todo por mí para llevarme a las mansiones celestiales y a las riquezas celestiales. Y termina con un versículo muy conocido de la Biblia, porque dice, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En el centro, en que adoramos, en que es digno de toda la gloria, de toda la oración y de toda la exaltación. ¿Vida eterna en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya yo no soy esclavo del pecado. Ahora es vida eterna en mi Señor, en el Señor que me redimió y que me transformó. Estoy en tiempo. No sé. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que hermana Susana tenía alguna pregunta por ahí. Dios me dé sabiduría. Hermana Susana, su pregunta ahora. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, ya me la contestó. Me la contestó, pero ya, es como, I don't know, es como que no es nada fácil, porque para poder saber cuál es el pecado, cuándo es que pecamos o no pecamos, por ejemplo, con pensamientos podemos pecar. O sea, un ejemplo. El hermano llega tarde, entonces ahí ya, no, pensando, o llegó tarde, o o I don't know, cualquier cosa que piense yo de cualquiera de los hermanos de la iglesia, ¿eso es pecado? Bueno, depende de la manera que lo piense. Si usted lo piensa para juzgar, acusar, sí lo puede ser, pero si usted ve que la persona llegó tarde y usted no es ciega y no se quiere poner los ojos y tiene cierta facilidad y cierta confianza, le puede exhortar, es decir, le puede aconsejar, hermana, mire, se perdió la alabanza, si usted quiere... Se puede molestar, pero no de una manera pecaminosa, porque si la persona tiene una responsabilidad, uno se puede molestar, porque hay algo que depende de esa persona que tiene la responsabilidad, pero no quiere decir que uno está juzgando de una manera maliciosa, no se está pecando, pero no llegar al punto de que tú ya tener algo en contra de ese hermano por lo que hizo. Sí, ahí es donde está ella me está hablando de un plano hermano a hermano. Ahora, lo que está diciendo Menky también es cierto. Cuando una persona tiene una responsabilidad, en un momento determinado se puede tensionar ante algo y es normal. Y entonces, porque está tratando de hacer las cosas lo mejor posible. No debe pasar de ahí, pero está tratando de hacer las cosas lo mejor posible. A veces yo soy una persona que me gusta estar seguro de que Dios me está guiando al tema que voy a predicar y eso. A veces te viene ¿cómo se llama? La convicción de Dios, para ver si no me malinterpretan. Aunque a nosotros no nos ve casi nadie en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, hacer cosas. Me viene la convicción de Dios relativamente rápido, a veces no, a veces horas y horas y horas, y entonces me empiezo como incomodar y ya me conocen, y a veces me lo ha dicho. Se ve que Dios no te ha hablado, ¿no? Porque estás bufiando para un lado y para otro. Entonces, no es fácil. No es fácil. En muchas ocasiones la responsabilidad te causa presión, pero eso no quiere decir, primera, que nos toleremos y segunda, que lo hagamos con amor y todo eso. Ahora, usted puede hablar con amor con una persona y decirle, mire, puede venir un poquito más temprano, para que no te pierdas la alabanza o para que estés desde el primer momento, porque el primero que llega, hermano, usted sabe quién es, el Señor. Ahora, sí, en muchas cosas, porque usted me dio la pregunta un poco abierta, ¿no? Y yo te voy a decir una frase que a lo mejor te puede ayudar ahora y te puede ayudar siempre. Dale. Hay un dicho que dice, yo no puedo impedir
que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que se posen en mi cabeza y que hagan nido. No sé si me explico. El hecho de que yo tenga un mal pensamiento no quiere decir que yo estoy en pecado. Porque por eso todos los días tengo que pedirle perdón a Dios, porque no tengo uno, sino 1.000.000 de malos pensamientos. Ahora, si yo le doy albergue a ese mal pensamiento en mi mente y en mi corazón y lo ejecuto, entonces sí, ya sea desde un punto de vista más pecaminoso, ya sea desde un punto de vista o que te caiga mal un hermano, además me cae, Señor, reprende eso, Señor, perdóname, Señor, esto y lo otro. Ahora, si yo le empiezo a dar, pero y tiene la nariz jorobada, y mira, y esto, y entonces empiezo yo a alimentar, y cuando viene a ver, la persona me pasa por al lado y le doy una clase mordida que posiblemente le arranque el brazo. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Entonces, ¿por qué? Porque no solamente dejé que llegara el pensamiento malo, sino que lo dejé que se posara en mí y que entonces empezara a ejecutar una serie de cosas. No sé si me entiende, ¿eh? Sí, sí, pero parece que algo así es lo que me pasa a mí, me parece. O de pronto porque yo estoy atrás, entonces yo estoy, ¡ay! El hermano parece que se levantó de la cama y ni se bañó. O, ¡ay! Tal hermano destornudó, ojalá que no me dé la mano. Estoy así. Perdón a Dios. No, sí, pero ya le digo, no alimente eso y siempre poniéndose usted en el lugar del otro, en el lugar del débil, en el lugar, bueno, también yo mañana puedo estornudar, mañana también, ¿sabes? Todas estas cosas. Pero doctor, un caso muy común es cuando uno le desea algo malo a alguien. Sí. Son pecados. Se va para la carretera y alguien hace malo, se le corta el frente y se va. Se estrella y está correcto, ¿no? Ajá, exacto. Ahí es un poco más serio, uno está deseando. Hermano, ahí no hay duda. Sí. Eso es mucho para ponerte por la cabeza. Hermano, por eso es la gracia del Señor. Por eso es la gracia del Señor, porque si fuera ante la ley ya estuviéramos condenados, pero por eso es la gracia del Señor, porque el Señor ahí extiende su gracia una vez más, porque todos somos humanos y porque nos molestamos cuando nos meten una cañona y cuando se nos meten adelante y cuando hacen algo y cuando pasa esto. Entonces, pero en un momento determinado puedes tener un pronto, ¿no? Una cosa y ya entonces las personas te condenan y dicen, ¿y eso qué es, pastor? O a lo mejor dijiste una cosa, ¿me entiendes? Y entonces todas estas cosas muchas veces nos toman de una manera, por ejemplo, con respecto al dominio propio, que es cierto que lo dice la Biblia, algunos lo enfocan, inclusive he visto siervos que lo enfocan. Simplemente el dominio propio es para el sanguíneo y para el colérico. Hay 4 temperamentos y Dios nos dio los 4 temperamentos, claro, están ligados, pero el dominio propio solamente se escribió para el sanguíneo y para el colérico, ni para el melancólico ni para el flemático, porque es muy difícil que un flemático pierda el dominio propio. Pero sin embargo, murmurar no tuvo esa reacción, ¿no? Como tenía Pedro, que era sanguíneo. Por poner un ejemplo, no tuvo esa reacción, pero a lo mejor tiene una lengua tranquilito y eso no es perder el dominio propio. Enredar una contienda, un chisme, un problema, hacerse el melancólico. Los melancólicos tienen grandes actitudes histriónicas, es decir, para ser actores, porque lloran, porque dramatizan, porque hacen, ¿entiendes? Entonces, muchas veces nos vamos por una tangente y el otro está exento de todo, ¿no? Cuando Dios escribió el dominio propio, lo escribió para los 4 temperamentos. Lo escribió para todo el mundo. Ahí no dejó a nadie fuera. Lo que pasa es que a mí se me ve más visible y al otro no. ¿Entiendes? Pero en todas estas cosas, nosotros tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a tolerarnos y tenemos que aprender a sacudirnos de todas estas cosas. Me equivoqué, todos los días me equivoqué, pero Señor, perdóname.
y saber que la gracia de Dios me alcanzó. No a esa hora se cayó el mundo, sí, junta, qué pena me dio que esto y lo otro, no permita, Señor, que lo haga más. Pero tampoco es como para avergonzarme, irme de la iglesia o no contestar más el teléfono o esto o lo otro. ¿Por qué razón? Porque el Señor me va a seguir amando. El Señor no me va a negar su amor por una cosa así. No sé si me expliqué, pero todos tenemos malos pensamientos, como hemos hablado algunos hermanos aquí. Por eso todos los días tenemos que vivir de rodillas, por eso todos los días tenemos que crecer un peldaño más en la santidad, por eso todos los días tenemos que morir a la carne. Pero, ¿cómo se llama? Realmente, aunque todos tenemos malos pensamientos, debemos no darle albergue en nuestras vidas y tratar de asemejarnos más, cada vez más al Señor Jesucristo. ¿Está bien? No hay más dudas, no hay más preguntas. Ya estoy pasado, ahora sí. Bueno, vamos a hagamos para la oración. la oración entonces. Voy a pausar y...